El día de hoy, señores estudiantes, vamos a ver este tema que es la especiación. Como ustedes pueden darse cuenta, este tema está relacionado con las distintas especies, ¿no es cierto?, que forman nuestro planeta, ¿sí? Cada una de estas especies tienen características similares o diferentes, a pesar de ser de la misma especie. ¿Pero por qué se debe esto? Básicamente se debe a sus condiciones no solo ambientales, sino a sus condiciones geográficas y genéticas, las cuales las han hecho muchas veces especies únicas y en otros casos especies diferenciadas, ¿no? Como íbamos a ver, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué es la especiación? Bien, la especiación es el proceso mediante el cual una especie puede dar origen a otras especies, ¿sí? Se dan por dos etapas fundamentales, es el aislamiento reproductivo y la divergencia genética. Vean, como ustedes vieron en el video, ¿no es cierto? Decía el aislamiento reproductivo, ¿sí? De esas dos aves en las cuales unas se reproducían en verano y las otras se reproducían en invierno, ¿sí? Lo otro, la divergencia genética. Esto ya viene propiamente hacia los genes. Dichos genes, ¿no es cierto?, pueden mutar, pueden cambiar, y esto hace que den características diferentes. Las mutaciones en las especies dan diferentes tipos, ¿no es cierto? O diferentes características. No sé si se acuerdan de esta diapositiva que les mostré la última vez. Vean, aquí podemos ver las diferencias genéticas que pudieron producirse por una mutación. Vean, no solamente en el color, vean también en el aspecto físico, ¿no es cierto? Este león de aquí, albino, vea, totalmente blanco, se ve mucho más robusto en relación a los otros dos leones. Perdón, sí, a los otros dos leones, porque el otro tiene similares características. Vean, entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que la especiación. Eran tigres, Tenemos, perdón, sí, señor, no eran les... tigres, eran tigres blancos, no leones blancos. Sí, sí, perdón, son tigres, sí, sí, tiene mucha razón. Son tigres de Bengala. Sí, tiene mucha razón. Bueno, en la especiación, como les decía, ¿no es cierto?, hay dos tipos de especiación, la alopátrica y la simpátrica, ¿sí? La alopátrica básicamente estará relacionada con el aislamiento geográfico, ¿sí? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de aislamiento geográfico? El chimpancé del El Congo. chimpancé, el chimpancé enano con el chimpancé normal, que Ya, habían sido, pero ¿qué es aislamiento geográfico? que la naturaleza misma pone una frontera para dividir. Exactamente, ¿no es cierto? Vean, pero nosotros tenemos un caso más cercano, los pinzones de Galápagos. Vean, los pinzones de Galápagos están aislados geográficamente, ¿no es cierto? Vean, y cada uno de estos han desarrollado características propias para poder sobrevivir, ¿sí? Obviamente, como también les decían ustedes el ejemplo del video, ¿no es cierto?, de los chimpancés, que unos tenían ciertos rasgos, ¿no es cierto?, eran separados por ese río y los otros, en cambio, tuvieron otros rasgos. ¿Por qué? Porque no pudieron mezclarse, ¿no es cierto?, los rasgos de la una especie con los rasgos de la otra especie, ¿sí? Y dieron lugar a a unos nuevos individuos, ¿sí? En cambio, la simpátrica están relacionados con el medio ambiente en cual desarrollan sus actividades. Vean, hay un ejemplo. En Francia hay una especie de polilla, ¿sí?, que tuvo que cambiar sus características para defenderse de sus depredadores, ¿sí? Vean, ¿alguien sabe, ha oído de este tipo de polilla? ¿Qué característica cambió? Su color. Exactamente, su color, ¿sí? Tuvo que adaptarse al color de las paredes de los conventos de allá, ¿no es cierto?, de los monumentos de allá, para pasar desapercibida, ¿no es cierto?, para sus depredadores. Vean, entonces, esta simpátrica, ¿qué significa? Que de acuerdo al hábitat van y cambian sus características. ¿Ven?
Ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no es cierto? Tenemos una especie de insecto, pero este insecto ha dado lugar a algunos tipos de insectos. En este caso podemos ver el tipo de coloración. Puede ser también el tipo de alas. Sí, pues ala corta, ala delgada. Bueno, en fin, ¿para qué? Para poder defenderse de sus depredadores naturales. A ver, señorita Melanie Salán, ¿puede darme leyendo esta diapositiva, por favor? Especiación simpátrica. Las especies nuevas se originan porque el aislamiento ya no es de tipo geográfico, sino ecológico, morfológico, ecológico, etc. La simple explotación de un nuevo nicho puede reducir automáticamente el flujo genético con individuos que ocasionalmente, cuando, por ejemplo, insectos herbívoros prueban una nueva planta hospedadora. Bueno, ya muy bien. Como yo les decía, ¿no es cierto? La simpátrica está relacionada básicamente con su medio ambiente, ¿no es cierto? Ya no es de tipo geográfico, en otras palabras, su aislamiento geográfico, sino con las condiciones que presentan los diferentes climas donde se desarrolla todas estas actividades. La siguiente, por favor, señorita Salán. Esa es solo cuando la causa es un aislamiento de tipo geográfico, sea por río, un valle, una montaña u otro. Bueno, en este caso, ¿no es cierto? Vean, ya tienen características. Son la misma especie, como ustedes pueden ver en la gráfica. Pero por este aislamiento, ¿no es cierto? Que sea por el río, por un valle, por las especies comienzan a diferenciándose, dando lugar a otras especies, pero con características similares a las de su origen. Vean, ¿por qué se da esto? Por 4 factores fundamentales, lo que es la selección natural, la deriva génica, las mutaciones y la migración. ¿Sí? La selección natural, ustedes ya saben, ¿qué es? Que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. La deriva génica. Vean, ¿qué es la deriva génica? Vean, pueden producir fenómenos de microevolución que se caracterizan por suceder en pequeñas poblaciones y ser observables relativamente en poco tiempo, sin tener que esperar a que pase millones de años. ¿Sí? ¿Qué significa esto de la deriva génica? Que hay ciertas características que se presentan solamente en ciertos grupos, en grupos pequeños. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Nuestra familia o mi familia somos 6. ¿Sí? De los 6, solamente nacen 2 con color de ojos azules. Los 4 nacen con ojos de color café. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les hablaba de las leyes de Mendel? Eso se define o se deriva, como aquí dice, génica, básicamente de los genes, que son dominantes o recesivos y que en algún momento pueden hacerse dominantes o que en algún momento pueden hacerse recesivos. La otra, la migración. La migración ha dado, ¿no es cierto?, a que se den nuevas especies. Vean, haciendo un poquito de burla, hablemos así. Si se han dado de la cuenta las personas que emigran de aquí a España, ¿qué pasa con esas personas en 15 días? Les cambia el acento. ¿No es cierto? Ya les cambia el acento. Ya se creen españolísimos, ¿no es cierto? Comienzan a hablar con la Z. Vean. Entonces, solamente haciendo un poquito de jocosería en ese sentido, ¿no es cierto? La migración hace que se formen nuevas especies con características similares a las anteriores, a las de su origen, pero también con características propias como tipo de adaptación, ¿sí? Para poder defenderse de sus depredadores. Y el otro factor viene a ser la mutación, ¿sí? Existen diferentes tipos de mutágenos, la contaminación ambiental, las radiaciones, ¿sí? Son tipos de mutaciones, pero estas pueden ser físicas, pero también tenemos mutaciones genéticas, ¿sí? Las mutaciones genéticas, como el nombre lo indica, significa que algún gen, ¿sí? Se produjo alguna alteración y dio origen, ¿no es cierto? En este caso, a una nueva especie. Bien, no sé si ustedes han oído
han nacido muchas de las veces algunos animales con 2 cabezas, con 3 patas. Vean. Entonces, ¿por qué se da esto? Por contaminación, ¿no es cierto?, de los diferentes organismos. ¿Qué es la mutación? Básicamente, son cambios en la información hereditaria como consecuencias en la alteración del material genético, ADN, genes, cromosomas y cariotipos. Ustedes pueden ver aquí un tipo de mosca, ¿no es cierto? Esta viene a ser la mosca de origen. Pero vean, de acuerdo a la mutación, pueden darse moscas de alas pequeñas, moscas de alas curvadas, moscas de alas grandes, sí, cuerpo pequeño, cuerpo grande. En este caso, vean, esta mosca con una parte puntiaguda, ¿sí? Pero ¿por qué se deriva esto? ¿Por qué se produce esto? Por las condiciones, sí, que presenta el medio ambiente y la contaminación que tenemos actualmente, ¿sí? Vean, entonces estas especies dan origen a nuevas especies, pero es muy diferente, ¿no es cierto? Cuando en este caso se cruzan 2 especies diferentes. Esa es otra situación, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de la mula? Sí, la mula era la mezcla entre un burro y un equino, ¿no es cierto? Daba de origen la mula. Pero ¿qué característica tenía esta mula? Que no podría reproducirse, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para que se produzcan más mulas, ¿qué se necesita? A ver, Se debe reproducir por medio de un burro y una yegua. exactamente, ¿sí? Vean, o como les hablaba, ¿se acuerdan que les mostré la fotografía del arnejo, ¿no es cierto? Que era la combinación de la ardilla y el conejo, ¿sí? Pero este arnejo no tiene la característica de autofecundarse, ¿sí? O mejor dicho, de reproducirse. Necesita necesariamente que la ardilla y el conejo formen esta nueva especie. Esa es otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de mutaciones, es otro sentido. Y ahí viene un factor, ¿sí? Viene un factor físico, químico, biológico, para que se produzca esa mutación, ¿sí? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Quedó claro este tema? ¿Sí? Bueno, Y espero. Habla nomás. ¿Quién quería yo, hacer alguna pregunta? yo. Dice, la mula solo se puede reproducir con un burro. No, no puede. O sea, es estéril, no puede. Bueno, sí, se podría decir que es estéril. Sí, para que se produzca una nueva mula tiene que hacerse ese proceso. Equino con el burro. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Les quedó claro? Bueno, hasta aquí, hasta esta parte, vamos a tomar el examen. ¿Sí? No se olvidará. La próxima clase, en la misma hora, voy a generar el examen. ¿Sí? Así que, por favor, ¿por qué les indico esto? Porque la unidad pasada no me dio como resultado. Les generé para otra hora y algunos estudiantes no dieron el examen y se complicó todo. ¿Sí? Entonces, en la próxima hora vamos a ingresar y unos 5 minutitos antes genero el examen que va a estar sería las 11:50, 11:30 a 2:10. ¿Sí? En ese tiempo van a tener para dar el examen. ¿Sí? Ustedes, pues saben, por favor, estar pilas, estar al día en sus contribuciones económicas con el colegio para no tener dificultades. Mucho ojo en ese sentido, señores estudiantes. Si no tienen alguna pregunta, algo que decir, algo que les aclare. ¿Les quedó claro? Bueno, espero, porque si no en el examen se me jalan ustedes, se les pone preguntas facilitas y solamente, ¿por qué se jalan? Porque no razonan. Y la otra, algunas personas piensan que el que entrega primero o el que acaba primero tiene 10 y no es así. Tiene que razonar las preguntas, pilas en eso, ¿no? Bueno, señores estudiantes, sin nada más que tratar, nos veremos la próxima clase, como les digo, en el examen de la unidad. Hasta luego, señores estudiantes, que tengan una bonita tarde. Que les vaya muy bien.